Es evidente que la gastronomía es mucho más que alimentación. No vamos a un buen restaurante porque tengamos hambre, sino porque queremos disfrutar de una buena comida. A veces esa experiencia que vivimos en el restaurante está vinculada con muchos más sentidos que no solamente el del gusto. Y en algunas ocasiones incluso trasciende del mero divertimento para convertirse también en un acto cultural. Es lo que ocurre hoy aquí en Vertical. Aquí cocina un profesional, Jorge de Andrés, que es un tipo muy culto que lleva durante años investigando en la vida y la obra de Joaquín Sorolla. De ese trabajo de investigación ha acabado construyendo un menú degustación en el que reinterpreta los lienzos que el pintor valenciano produjera para la Hispanic Society of America en Nueva York. En ese menú, por supuesto, hay también un arroz y Jorge de Andrés nos lo va a cocinar hoy para nosotros. El menú es Visión y Sabores de España. Está basado en la obra de Joaquín Sorolla, que fue un encargo de la Spanish Society of America para decorar la biblioteca y el salón principal de la sede en Nueva York. En el año 2008, la Fundación Bancaja trajo toda esta obra, toda esta serie, que son 14 paneles, a restaurar a Valencia y luego fue exhibida por toda España. Hay que recordar que es la exposición más vista en todos los tiempos en España. Fui un visitante más a esta exposición y rápidamente me di cuenta que ahí había un trasfondo gastronómico. Los paneles como el mercado, la pesca del atún, la fiesta del pan, ya empecé a componer ahí un menú de degustación. Pasado unos años empecé a investigar sobre la obra de Joaquín Sorolla para la Spanish Society y descubrí al personaje. Entonces, las penurias, el sobreesfuerzo que realizó durante todo este viaje, que duró 3 años, descubrí a un gastrónomo. Era un hombre que realmente le gustaba comer, le gustaba el vino, el café, los puros, y encontré una anécdota que es la que realmente fue la que me hizo ver que sí, que tenía que seguir adelante con el proyecto. Y fue que el primer encuentro que hace con Archer Hamilton, que era el hispanista mecenas, lo realizan en el Hotel Savoy de Londres, que a la sazón su director era César Rich y su jefe de cocina Auguste Escoffier, que es, para quien no lo conozca, es el padre de la cocina moderna y es el padre de todos los cocineros. Me di cuenta también que había sido un hombre que había viajado por todo el mundo y había expuesto en París, había expuesto en Suiza, en Roma, Londres, Chicago, Nueva York y había visitado los mejores restaurantes. Y en contrapunto, su viaje por España fue un viaje de penurias, de comer mal, de pintar siempre al natural, con frío, con calor. Pero dejó ese trasfondo, ese concepto, que no fue el concepto principal de la obra, pero sí que trasciende la gastronomía, sí que la refleja en su obra. Entonces me llevó a relatar el viaje, que es en realidad lo que es Visión y Sabores de España. Son 14 paneles donde no están representadas todas las comunidades de España, el mapa geográfico era distinto y pues de cada panel hemos extraído cosas que nos deja Sorolla y cosas que hemos extraído de las cartas que escribía Clotilde a su mujer, donde le contaba pues dónde había comido bien, dónde había comido mal y todas estas penurias, todas estas anécdotas. Hay que transportarse a aquellos tiempos en el que también España vivía en el umbral de la desnutrición y entonces él viajó por la España profunda y trasladarlo todo esto a algo gastronómico pues era un poco complicado. Nos hemos basado mucho en el recetario tradicional de cada comunidad, donde nos fijamos en su recetario tradicional, donde extraigo los platos más emblemáticos de cada comunidad y de la obra de Sorolla hemos extraído aquellas anécdotas de cada panel e incluso todas las vajillas que hemos diseñado están basadas en los paneles. Hemos tenido muchísimo cuidado porque fusionar dos artes, como es la gastronomía, con la pintura, hay que trazar un hilo muy fino en el cual no podemos invadir la obra del artista y tenemos que ser fiel también a la gastronomía popular. Bueno, pues entre todos los paneles hoy vamos a realizar la receta que corresponde a Valencia.
Yo como cocinero y valenciano, el resultado de esta ecuación da siempre arroz. Entonces hemos elegido un arroz muy tradicional que hemos comido todos en casa, posiblemente sea el más económico de todo nuestro recetario, que es el arroz amb bledes. Hemos hecho una versión de arroz amb bledes, siendo muy fieles al sabor, o sea, un sofrito, acelga y poco más, y lo hemos incluido en el menú en una secuencia donde contamos además la anécdota y las críticas que sufrió Sorolla por parte de algunos personajes de la generación del 98, en concreto Unamuno, donde se debatían las dos Españas, la claroscurista y la del color, ¿no?, que presentaba. También en aquellos tiempos hay que recordar que España vivía en un luto permanente, la pérdida de Cuba, y aquello eran tiempos sombríos, y Sorolla vino a aportar luz y tal vez esa visión más colorista, más divertida de la España que él quería realmente reflejar. Y entonces hemos hecho este plato muy colorido, representaba mucho a Valencia, representaba también por el color a la figura de Sorolla, y en realidad pues, creo que hemos acertado, ¿no?, en la elección de una receta humilde, que nosotros en este caso lo que hemos hecho ha sido ennoblecerla, incorporándole a la reina del Mediterráneo, que es la gamba roja. Espera, Santos, espera. Tengo que contarte una cosa. La obra de Sorolla estuvo expuesta a muchísimas críticas por parte de Unamuno y algunos otros miembros de la generación 98 que defendían la España claroscurista. La secuencia perfecta, correcta de este menú es presentar la España claroscurista y la España de Sorolla. Primera prueba. Esa sería la España de Unamuno, ¿no? Exactamente. Entonces, Zuluaga, eran defensores de Zuluaga. Es que todavía estaban llorando la pérdida de las colonias. Las pérdidas de Cuba, España estaba de luto. Ver, Entonces presentamos este plato que es un chimpirón sin su tinta y un gel de piparra, que presenta pues, la cocina tradicional vasca en claroscuro. Y ahora compramos eso, claro. Es la secuencia de que las dos, ¿verdad?, la rivalidad que intentaron crear entre Zuluaga y Sorolla. Y es que tiene una cosa, yo es que soy mediterráneo, soy mucho más de Sorolla que de Unamuno, viva la alegría, el color y el folclore, claro que sí, hombre. En estos tiempos nos hace falta recuperar esa luz del Mediterráneo. ¿Cómo no? Y la gamba, claro. La gamba gana el chipirón siempre. Oye, las acelgas, ahí, que es como muy... Es la huerta, ¿no? La huerta, la tierra sabe a acelga, o las acelgas a tierra mojada. Claro, aquí tenemos una fusión de la cocina valenciana, que es la cocina marinera, y la cocina de la huerta. Albufera, ¿verdad? Variedad albufera. La albufera. No, no.